Bueno, mi nombre es Dixon Gales y les voy a presentar el algoritmo del productor consumidor y en qué momento se presenta el interbloqueo en este. Empezaremos viendo una corta explicación de dicho algoritmo. Para empezar con eso, entonces el algoritmo inicia con dos variables, declaran dos variables, una variable n que es constante y determina el número de elementos que va a contener el buffer, ¿cierto? Número máximo de elementos, y el contador que nos dice en determinada ocasión cuántos elementos tiene el buffer. Bueno, este algoritmo tiene dos procesos que son switchados. Uno es el producir, con el cual inicia el algoritmo, y el otro es el consumir. Entonces, como vemos, los algoritmos declaran la variable ítem, la cual van a utilizar en sus procesos, ¿cierto? Y inician ambos con un ciclo infinito, como vemos, while true, ¿cierto? Dentro de ese ciclo, si ambos algoritmos tienen cierto tipo de instrucciones. Vamos a empezar a iniciar con las instrucciones del producir. ¿Cómo trabaja este algoritmo? Entonces, al entrar al ciclo, lo primero que hace es producir un elemento y posteriormente valida si debe dormirse. ¿Cómo valida si debe dormirse? Él pregunta si el buffer está lleno, si el buffer no tiene más posiciones, y entraría a dormirse. ¿Cómo valida esto? Preguntando si el contador, o sea, el número de elementos que tiene el buffer, es igual al número de elementos que puede tener el buffer. Posteriormente de hacer esta validación, él pasa a entrar elementos al buffer. Entonces, el elemento que produjo lo entra y aumenta el número de elementos que tiene el buffer. Si el contador es igual a 1, o sea, si el buffer tiene un elemento, entonces va a despertar el consumidor para que inicie pues el trabajo de consumir, ¿cierto? Estas instrucciones las va a repetir pues como lo vemos mientras tenga tiempo de procesamiento, y va a ser pues infinita, va a repetir esto infinitamente y no esté dormido. Esa es la otra parte. Eh, Pasando ya al consumidor, este inicia preguntando si el buffer no está vacío, porque si el buffer está vacío, este se va a dormir. ¿Cómo pregunta si el buffer está vacío? Contador es igual a 0, o sea que el buffer no tiene ningún elemento. Entonces él procedería a dormirse. Una vez validado esto, pasa a borrar un ítem del buffer, o sea, saca del buffer un ítem y disminuye el número de elementos del buffer. Mira si debe de despertar al productor. ¿Cuándo se debe despertar al productor? Pues como vemos, el productor se duerme cuando el buffer está lleno. Entonces, cuando sacamos con el consumidor un elemento por lo menos, entonces ya tenemos un espacio más donde podemos ingresar un nuevo ítem. O sea que en ese momento debemos de despertar al productor. Entonces, como vemos, cómo preguntamos eso, cuando el contador es igual a n-1, en este caso el número de posiciones del buffer es 100, o sea, cuando tenemos 99 posiciones debemos de despertar al productor, y luego de validar si lo debemos despertar, iniciamos a consumirnos el ítem que ya habíamos sacado del buffer, ¿cierto? Entonces, este es más o menos una corta explicación de cómo funciona. Miramos aquí algo, más o menos el productor haría esto: ingresar elementos, producir e ingresar elementos al buffer, produce e ingresa, produce e ingresa, produce e ingresa, y luego en este punto, ya una vez ingresado el número de elementos, que son 100, se duerme y da paso al consumidor a que saque elementos del buffer, y ya cuando lo saque todos, este va a validar en este punto de que se debe dormir porque el buffer ya está lleno. Entonces, este sería pues un fundamento donde sería funciona uno primero y después el otro, pero como sabemos eso tiene interrupciones, entonces el algoritmo puede presentar
funcionamientos como este: ingresa, y en este punto entonces se le termina el tiempo de procesamiento al productor y pasaría el consumidor a estar consumiendo, y así, y en ese punto se le termina, digamos, el consumidor, entonces volvería el productor a ingresar y así se la pasaría. Ese sería más o menos uno de los funcionamientos. Eso lo vamos a explicar en la parte de la prueba de escritorio que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta prueba? La prueba vamos a hacer con un buffer de 4 posiciones, como lo vemos aquí, y vamos, a medida que se vaya aumentando el buffer, ingresemos un elemento, vamos a ver que el contador se va a aumentar, como vemos aquí. A medida que saquemos, disminuye. Tenemos los estados del productor y los estados del consumidor. 0 va a indicar dormido, escribámoslo acá, 0 dormido, y 1 nos va a indicar despierto, 1 despierto, ¿cierto? Ahora, este mayor que nos va a indicar de que el productor, o sea, este proceso se está corriendo en el momento. Esta variable ítem consume nos va a indicar el ítem que fue borrado del buffer y que se está consumiendo en el momento. Entonces vamos a iniciar para que miremos más o menos cómo funciona el algoritmo. Entonces iniciamos con el productor, el cual inicia despierto. Entonces este va a pasar a producir un ítem, va a validar de que el buffer aún no esté lleno, porque si está lleno debe dormirse, pero entonces como el buffer no está lleno, o sea, contador es igual, no es igual a 4, entonces él entra el ítem que produjo, lo entra al buffer. Una vez entrado, aumenta contador, como lo vemos, contador aumenta 1, y procedemos a preguntar si debemos despertar el consumidor. Como ya tenemos ítems para trabajar y sabemos que eso se puede interrumpir en cualquier momento, entonces debemos darle despertar el consumidor. Como vemos, el consumidor ya entró en un estado despierto, ¿cierto? Ahora luego producimos otro ítem, entonces producimos otro ítem, validamos de que no esté lleno el buffer e ingresamos el ítem, aumentamos contador, vemos que se aumenta, ya el consumidor está despierto, entonces no hay necesidad de volver a despertarlo. Entonces volvemos y continuamos, porque aún no hemos terminado con el tiempo de reloj, no se nos ha acabado, entonces continuamos produciendo, aumentando contador y entrándolo pues al buffer. Volvemos y hacemos otro, producimos otro, qué pena, producimos otro ítem, lo entramos en el buffer, aumentamos el contador, validamos si debemos despertar el consumidor, el cual ya está despierto, entonces no hay necesidad. Volvemos y producimos otro ítem, y en el momento en el que vamos a este punto, el contador es igual a 4, y que es el número de posiciones que puede tener el buffer, o sea que el buffer ya está lleno, o sea que en este punto el productor entraría a dormirse, y como vemos, el productor queda en estado dormido, ¿cierto? Ahora le damos paso al consumidor, el cual ya estaba despierto. Entonces el consumidor lo que va a hacer es lo siguiente: va a validar si el buffer no está vacío, porque si está vacío debe dormirse. Entonces va a borrar, como no está vacío, va a borrar este ítem del buffer, y como ya borramos un ítem y tenemos una posición en el buffer, despertamos el productor. Como vemos, el productor está en estado ya despierto. Ahora pasamos a consumirnos el ítem que sacamos, que fue el número 4, ¿cierto?
Entonces, como nos estamos consumiendo el número 4, ya terminamos de consumirnos lo traen. Entonces, volvemos y validamos de que